La saga de Jacob y José, un relato que resuena con la fe inquebrantable y el perdón redentor, ha sido contada incontables veces, sus contornos pulidos por el tiempo y la tradición. Pero, ¿y si esta narrativa conmovedora, tan a menudo recitada en templos y hogares, es solo la punta de un iceberg ancestral, ocultando verdades más profundas y dolorosas que permanecen veladas en las sombras de su historia familiar? Nos adentramos hoy en un viaje espiritual, una investigación íntima hacia el corazón de una dinastía fundacional, no para relatar lo sabido, sino para desenterrar los susurros de conflictos no resueltos, los ecos de traumas generacionales, y las complejidades de pactos divinos que la tradición ha preferido dejar sin explorar. Este no es el relato de un simple conflicto entre hermanos, sino la compleja red de celos, favoritismo y decisiones fatídicas que no solo empujaron a José al pozo de la desesperación, sino que también sembraron semillas de amargura que trascenderían generaciones, moldearon el destino de Israel, y redefinieron el curso de la historia mucho más allá de lo que se atreve a admitir la narrativa convencional. Aquí, en los confines de la memoria bíblica, bajo el velo de lo familiar, yace una verdad que espera ser revelada, una que cuestiona la naturaleza misma de la redención, y el verdadero precio de una herencia divina, forjando el destino de un pueblo elegido en el crisol de la adversidad más íntima y secreta. En las áridas y polvorientas tierras de Canaán, donde el sol implacable quemaba la piel y el viento del desierto susurraba historias antiguas entre las rocas y los arbustos espinosos, la tienda de Jacob no era un remanso de paz, sino el epicentro de una tensión palpable, casi respirable. Era un hogar dividido, un patriarcado donde el favor se concedía como una bendición y se retiraba como una maldición, tejiendo una intrincada red de resentimiento que se extendía mucho más allá de la vista de sus habitantes. La atmósfera estaba cargada de presagios, de miradas esquivas y palabras no dichas, de un silencio que ocultaba gritos internos. Los hijos de Jacob, 12 almas forjadas en el mismo linaje, pero separadas por abismos de amor desigual, vivían bajo la sombra de un favoritismo que, como una enfermedad silenciosa, carcomía los lazos de sangre. ¿Podría la mano divina, tan poderosa en la promesa, ser también la fuente indirecta de tal discordia, o eran meramente las debilidades humanas las que forjaron este destino? Este es el escenario donde los cimientos de una nación se agrietaron antes de consolidarse. Un lugar donde los pactos ancestrales se encontraron con la cruda realidad de la ambición y la envidia humana, forjando el destino de un pueblo elegido. Pero para comprender la profundidad de este abismo, debemos retroceder a las propias cicatrices de Jacob, un hombre cuyo pasado estaba tan entrelazado con el engaño como con la bendición. Él mismo había suplantado a su hermano Esaú, robando la primogenitura y la bendición paterna, un acto que lo obligó a huir y a vivir con la sombra de la culpabilidad. Esta experiencia, este trauma generacional, de rivalidad fraterna y engaño, ¿no habría moldeado su propia paternidad, influyéndole inconscientemente en su predilección por José, el hijo de su amada Raquel, a expensas de los demás? Jacob, el engañador que se convirtió en Israel, luchó con Dios y con los hombres, pero quizás nunca resolvió completamente la herida de su propia historia familiar, proyectando sus anhelos y desilusiones en sus hijos. Así, el favoritismo hacia José no era un simple capricho, sino una manifestación compleja de su propia búsqueda de redención, y su incapacidad para trascender los patrones de una herencia fracturada, sembrando sin saberlo las semillas de un conflicto que se manifestaría con una violencia devastadora, y un dolor profundo en el corazón mismo de su descendencia. Y en el centro de esta intrincada red de emociones, brillaba con una ostentación desafiante la túnica de diversos colores que Jacob había regalado a José. No era una prenda común. Era un símbolo tangible de la predilección, un manto que gritaba favoritismo en cada hilo y cada tono vibrante. En una sociedad donde la vestimenta denotaba estatus y rol, esta túnica era una afrenta directa a los hermanos mayores de José, una declaración pública de que él, el penúltimo, era el preferido, el heredero de un destino que no les correspondía a ellos. Imaginen las miradas ardientes, los labios apretados, el veneno que se gestaba en el corazón de aquellos hombres, endurecidos por el sol y el trabajo, al ver a su joven hermano pavonearse con tal símbolo de privilegio. En los campos donde pastoreaban los rebaños, bajo el cielo inmenso y las estrellas indiferentes, la túnica de José se convirtió en el epicentro de un odio silencioso, un fuego que ardía lentamente, alimentado por la injusticia percibida y la amargura de una herencia negada. Este objeto, aparentemente inofensivo, se transformó en el catalizador de una traición, un punto de no retorno en la historia de la familia. La escena final de esta primera parte de la tragedia, se desarrolla en la desolación de Dotán, un paraje remoto donde los hermanos pastoreaban sus rebaños.
El aire pesado y el calor sofocante del mediodía, solo intensificaban la tensión que flotaba entre ellos. Cuando vieron a José acercarse, la túnica de colores ondeando a lo lejos como una bandera provocadora, la rabia acumulada explotó. Aquel no era un acto impulsivo de ira, sino una decisión fría y calculada, un pacto sellado en el desierto, bajo un sol abrasador. Lo arrojaron a un pozo seco, un abismo oscuro y silencioso, que parecía tragar no solo su cuerpo, sino también la última pizca de inocencia y unidad familiar. Sus gritos ahogados resonaron solo en el vacío, mientras la tierra sedienta absorbía el eco de su desesperación. Los hermanos, sentados a comer pan mientras José clamaba por ayuda desde el fondo, ofrecían una imagen escalofriante de la deshumanización. Este acto de traición no fue el final, sino el inicio de una serie de eventos que, aunque eventualmente llevarían a la reconciliación, dejarían cicatrices invisibles y un legado de dolor que se manifestaría en las generaciones futuras, una verdad velada sobre el precio real de la redención y la naturaleza de la fe inquebrantable. Pero la tragedia en Dotán no fue un evento aislado, un relámpago en un cielo despejado, fue la culminación de siglos de tensiones, un reflejo amplificado de un mundo bíblico implacable, donde la supervivencia se forjaba en el crisol de alianzas frágiles y conflictos incesantes. Las tierras de Canaán, escenario de esta drama familiar, eran un mosaico de tribus seminómadas y ciudades-estado en constante pugna, donde la escasez de agua y pastos convertía cada día en una batalla por la existencia. Las caravanas de mercaderes, como los ismaelitas que llevarían a José a Egipto, eran tan comunes como los asaltos de bandidos, y la lealtad tribal era la única armadura contra un exterior hostil. En este entorno brutal, la unidad familiar no era un lujo, sino una necesidad vital, un pacto de sangre que, una vez roto, dejaba a sus miembros expuestos a peligros inimaginables. ¿Cómo entonces pudo una familia, elegida para ser el cimiento de una gran nación, sucumbir a una división tan devastadora, tan fundamentalmente opuesta a los imperativos de su propia supervivencia, en un mundo tan despiadado y peligroso? En el corazón de esta complejidad, latía la promesa divina, el pacto abrahámico que se había transmitido de generación en generación, una herencia que prometía grandeza y descendencia innumerable. Pero esta bendición, lejos de unificar a la familia de Jacob, se convirtió en una fuente de profunda contención, un manto sagrado que generaba celos y rivalidad por la preeminencia. La elección de Dios, ¿era un don o una carga? ¿Un faro de esperanza, o una semilla de discordia? Cada hijo de Jacob, consciente o inconscientemente, se veía a sí mismo como un posible heredero de esta promesa, un candidato a llevar el estandarte de Israel. La primogenitura, el derecho del primer nacido, era una tradición inquebrantable, pero ya había sido subvertida en el pasado de Jacob y en la vida de sus propios hijos. Esta tensión inherente a la herencia divina, a menudo velada por la narrativa de la fe, es una de las verdades más incómodas de esta historia, como una bendición inmensa puede, paradójicamente, alimentar la ambición y la amargura, moldeando destinos. Para entender la profundidad de la división, debemos mirar las cicatrices de Jacob mismo, un hombre cuyo destino fue forjado por la suplantación y la lucha. Desde el vientre materno, Jacob y Esaú se batieron en duelo, una rivalidad premonitoria de dos naciones, una profecía de que el mayor serviría al menor. Esta lucha intrauterina no fue una mera anécdota, fue el presagio de una vida marcada por el engaño y la búsqueda de la bendición. Jacob, aferrado al talón de su hermano, nació con la impronta de la ambición, un deseo insaciable de asegurar su destino. ¿Pudo este trauma fundacional, esta lucha por la primogenitura y la bendición paterna, haber dejado una huella indeleble en su psique, predisponiéndole a replicar, sin saberlo, los mismos patrones de favoritismo y exclusión que él mismo había experimentado, y perpetuando así un ciclo de dolor en su propia descendencia? La huida de Jacob a Harán, donde sirvió a Labán durante 20 largos años, fue un purgatorio de su propia creación, una retribución kármica por sus engaños. Allí experimentó la amarga medicina de la decepción, siendo él mismo engañado con Lea, en lugar de Raquel, su amada. Esta experiencia forjó en él un anhelo aún más profundo por Raquel y sus hijos, convirtiéndolos en el centro de su universo emocional. Los años de trabajo arduo, las noches sin dormir, el pastoreo incansable bajo un sol abrasador, y las heladas nocturnas, todo lo soportó por el amor de Raquel. Este período de su vida, a menudo visto como una prueba de su fe, fue también el crisol donde se fundió su favoritismo, una preferencia tan arraigada, que se volvió ciega a las necesidades y los sentimientos de sus otros hijos, sembrando sin querer las semillas de la desgracia que se avecinaba. El regreso de Jacob a Canaán, cargado de riquezas y de una familia numerosa, estuvo empañado por el terror de reencontrarse con Esaú.
La noche antes de su encuentro, Jacob luchó con un ángel en Peniel, un encuentro místico que lo transformó de engañador a Israel, el que lucha con Dios. Esta lucha, un símbolo de su propia batalla interna y externa, culminó en una reconciliación aparentemente pacífica con su hermano, pero, ¿fue una verdadera sanación, o un mero armisticio? Las dos familias tomaron caminos separados, un indicio de que la herida, aunque suturada, aún supuraba bajo la superficie. Esta verdad velada, la de una reconciliación incompleta, sugiere que Jacob llevó consigo las cicatrices de su propia rivalidad fraterna, proyectando sus inseguridades y sus deseos de redención en sus hijos, perpetuando así un ciclo de favoritismo que le sería devastador. La llegada de José, y posteriormente de Benjamín, fue para Jacob el cumplimiento de un sueño largamente anhelado, un rayo de sol tras la tormenta de su vida. Raquel, su esposa amada, la que le había robado el corazón desde el primer momento, le había dado por fin descendencia. La trágica muerte de Raquel, al dar a luz a Benjamín, dejó una herida imborrable en el alma de Jacob, haciendo que José y el recién nacido Benjamín se convirtieran en los últimos y más preciosos lazos con su amor perdido. José no era solo un hijo más, era el símbolo viviente de Raquel, la encarnación de sus esperanzas y de su dolor más profundo. Esta devoción, nacida de la pérdida y el amor, se tradujo en un favoritismo inquebrantable, una ceguera emocional que Jacob no pudo o no quiso superar, y que, sin saberlo, encendió la hoguera de la envidia entre sus otros hijos, forjando el destino de una nación. Mientras tanto, los hijos de Lea y las concubinas Bilhá y Zilpá vivían en la sombra de este amor desmedido, sus madres compitiendo amargamente por la atención y el afecto de Jacob. Lea, la esposa no amada, dio a Jacob 6 hijos, pero su corazón siempre anheló el amor que su hermana Raquel recibía sin esfuerzo. Esta rivalidad materna se transmitió a sus hijos, quienes crecieron en un ambiente de constante comparación y desdén. ¿Cómo podrían estos hombres, endurecidos por la vida en el desierto y la constante sensación de ser segundones, no resentir a José, el hijo de la favorita, el niño mimado que recibía el amor y la atención que a ellos les era negada? Sus luchas no eran solo contra José, sino contra un sistema de afecto desigual que había corroído su autoestima y sembrado en sus corazones una amargura profunda e ineludible. Y en medio de este caldo de cultivo de resentimiento, llegaron los sueños de José, los manojos de trigo de sus hermanos inclinándose ante el suyo, el sol, la luna, y las 11 estrellas postrándose ante él. Estos no eran meras fantasías infantiles. Eran visiones divinas, presagios de un futuro de poder y autoridad. Sin embargo, en lugar de ser interpretados como una guía celestial, fueron percibidos por sus hermanos como la culminación de su arrogancia, una provocación descarada a su primogenitura y su estatus. La verdad velada, aquí reside en la dualidad de la intervención divina, como un mensaje de Dios, destinado a revelar un plan mayor, puede ser tan fácilmente malinterpretado por la debilidad humana, transformándose en el catalizador de la envidia y la traición. Los sueños de José, lejos de ser un consuelo, sellaron su destino y el de su familia en una espiral de conflicto. La tradición de la primogenitura en el antiguo Oriente Próximo no era un mero formalismo, era el cimiento de la herencia, el liderazgo y la bendición familiar. El primogénito recibía una doble porción de la herencia y la autoridad sobre sus hermanos. Sin embargo, en la familia de Jacob, esta tradición estaba en crisis. Rubén, el primogénito de Lea, había perdido su derecho por una transgresión imperdonable con Bilhá, una de las concubinas de Jacob. Esta afrenta dejó un vacío en la sucesión, una pregunta tácita sobre quién heredaría el manto de liderazgo y la bendición patriarcal. El favoritismo de Jacob hacia José, el hijo de Raquel, era una declaración implícita de que, a pesar de no ser el primogénito, él era el elegido para un destino especial, una afrenta directa a los derechos y expectativas de los hermanos mayores, intensificando la ya explosiva dinámica familiar. Más allá de las intrigas familiares, la vida de los pastores en Canaán era una existencia de constantes desafíos. La búsqueda de pastos frescos y agua potable obligaba a la familia a un nomadismo perpetuo, moviéndose con sus rebaños a través de paisajes áridos y peligrosos. Cada hijo tenía un papel vital en la supervivencia del clan, desde el pastoreo hasta la protección contra depredadores y bandidos. Sin embargo, José el soñador, a menudo era eximido de las tareas más arduas, su túnica de colores contrastando con el áspero trabajo de sus hermanos. Esta disparidad en la carga laboral, sumada a la evidente predilección de Jacob, no solo generaba resentimiento, sino que también deshumanizaba a José en los ojos de sus hermanos.
La vida pastoral, lejos de ser idílica, se convirtió en el escenario donde las tensiones emocionales y espirituales se magnificaban por las duras realidades económicas y sociales de su existencia diaria. El mundo exterior a la tienda de Jacob no ofrecía consuelo. Canaán era una tierra de constante agitación política. No era una nación unificada sino una constelación de ciudades-estado independientes, cada una con sus propios dioses y reyes, sus propias ambiciones y conflictos. Las tribus nómadas, como la de Jacob, eran vulnerables a las incursiones de tribus vecinas, a los pactos cambiantes, y a las guerras territoriales. La unidad familiar era su única defensa, un escudo contra un entorno hostil. La profunda división interna de la familia de Jacob, magnificada por el favoritismo y la traición, no solo amenazaba su cohesión espiritual, sino también su propia supervivencia física en un mundo tan inestable. Esta verdad velada revela cómo la disfunción familiar, lejos de ser un asunto privado, tenía ramificaciones directas en la seguridad y el futuro de todo el linaje, poniendo en peligro el destino de Israel antes de su nacimiento. Después de arrojar a José al pozo y venderlo a los mercaderes ismaelitas, los hermanos sellaron un pacto de silencio, una conspiración de miedo y culpa, que los uniría en una cadena invisible. La mentira a Jacob sobre la muerte de José a manos de una bestia salvaje no fue solo un acto de engaño, sino una negación colectiva de su propia humanidad. Esta verdad velada de su complicidad creó un abismo de silencio en la familia, una herida purulenta que no podía sanar mientras el secreto persistiera. La culpa compartida, el temor a ser descubiertos, se convirtió en un peso insoportable que cargaron durante décadas, afectando sus relaciones entre sí y con su padre. ¿Pudo este acto fundacional de traición y ocultamiento haber moldeado la psique de las futuras generaciones de Israel, transmitiendo un legado de secretos y traumas no resueltos a través de la historia? La reacción de Jacob a la supuesta muerte de José fue devastadora. Rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio y se sumió en un luto inconsolable que duraría años. Rechazó todo consuelo, su corazón roto y su espíritu quebrado por la pérdida de su hijo amado. Este dolor profundo y prolongado no solo afectó a Jacob, sino que también proyectó una sombra perpetua sobre toda la familia. Los hermanos vivían bajo el peso de su engaño, testigos de la agonía de su padre, incapaces de confesar y liberar la carga de su culpa. Esta verdad velada nos muestra cómo el dolor no resuelto de un padre, alimentado por la mentira de sus hijos, puede corroer los cimientos de una familia, creando un ambiente de tristeza que se extiende mucho más allá del individuo que lo sufre, afectando a la nación entera. Sin embargo, en esta oscuridad de la traición y el dolor, operaba una fuerza mayor, una providencia divina, que aunque oculta a los ojos humanos tejía el destino de José y de Israel. El viaje de José a Egipto, aparentemente un acto de cruel injusticia, fue en realidad un desvío orquestado por una mano invisible. Dios no abandonó a José en su sufrimiento sino que lo guió a través de la esclavitud y la prisión, transformando la malicia humana en un instrumento para un propósito divino. Esta verdad velada plantea una pregunta profunda. ¿Hasta qué punto nuestras decisiones, incluso las más malvadas, se entrelazan con un plan superior? ¿Y cómo el sufrimiento puede ser el camino más inesperado hacia la redención y la manifestación de una voluntad divina que trasciende la comprensión humana? La historia convencional, a menudo se centra en el perdón final, pero rara vez explora el trauma psicológico no reconocido que los hermanos de José cargaron durante décadas. La culpa de su acto, el peso de su engaño, la visión del sufrimiento de su padre, todo ello debió haber dejado cicatrices invisibles en sus almas. Este trauma colectivo, esta verdad velada, afectó su capacidad de liderazgo, su relación con Dios y su paternidad. ¿Cómo pudieron gobernar a sus propias familias y eventualmente a las tribus de Israel, con una transgresión tan profunda carcomiendo sus conciencias? Este sufrimiento silencioso, esta penitencia autoimpuesta por su crimen, fue una parte integral de su viaje, un crisol donde se forjarían los caracteres de los patriarcas de Israel, mucho antes de que se pronunciara la palabra perdón. Así, mientras José era arrastrado a la lejana tierra de Egipto, despojado de su túnica y de su identidad, pero no de su espíritu indomable, las semillas de un futuro dramático se sembraban en el viento. Los hermanos, de vuelta en Canaán, vivían bajo el velo de su secreto, ajenos a la magnitud del plan divino que se desarrollaba, un plan que los reuniría con su hermano en circunstancias que desafiarían toda lógica humana. La escena estaba preparada para un cambio de fortuna monumental, donde las verdades veladas de su pasado, los traumas generacionales, y los pactos divinos malinterpretados, comenzarían a emerger, revelando cómo cada decisión, cada acto de traición y cada susurro de fe, se entrelazaría para forjar el destino de una nación entera.
El telón se levanta para el siguiente acto, donde la adversidad y la providencia se encuentran. Si quieres descubrir más secretos bíblicos, suscríbete y únete a nosotros en la próxima revelación. La verdad velada de su historia familiar, aquella que los hermanos habían sepultado bajo el peso de su engaño en el pozo de Dotán, no desapareció con el viento del desierto, en cambio se transformó, mutando en un destino que nadie pudo prever, ni siquiera ellos mismos. Mientras José era arrastrado hacia Egipto, encadenado y despojado de toda esperanza terrenal, una fuerza invisible, más antigua que el Nilo y más profunda que cualquier juramento humano, comenzaba a tejer los hilos de un plan divino. ¿Pudo el sufrimiento más injusto ser el catalizador de una ascensión sin precedentes, o acaso el destino de un pueblo entero se forjaba en el crisol de la traición más íntima? En las arenas movedizas del tiempo, lo que parecía ser un final trágico era, en realidad, el prólogo de una revelación que desafiaría la lógica y la fe, y que desenterraría los secretos más guardados del corazón de Israel, demostrando que incluso en la oscuridad más profunda, la providencia divina opera con una precisión inquebrantable, transformando el dolor en un propósito monumental, redefiniendo el verdadero significado de la justicia y la redención. En las majestuosas y enigmáticas tierras de Egipto, José, el joven hebreo vendido como esclavo, se encontró sumergido en un mundo de dioses extraños y jerarquías incomprensibles, un abismo de servidumbre que debería haberlo aniquilado. Pero en medio de la opresión, un poder sutil y misterioso, casi un milagro silencioso, lo acompañaba. La mano de Dios no se manifestó con fuegos celestiales ni voces atronadoras, sino a través de una bendición inexplicable, que hacía prosperar todo lo que José tocaba. Desde la casa de Potifar, donde su diligencia y sabiduría lo elevaron a mayordomo, hasta la oscuridad de la prisión, donde su integridad y su don para interpretar sueños lo distinguieron, esta gracia divina operaba como un faro en la noche. ¿Era esta una intervención directa o una consecuencia de su propia fe inquebrantable, una semilla plantada en su corazón desde la infancia? Este favor inexplicable, esta prosperidad en la adversidad, era la primera capa de la verdad velada que comenzaba a desvelarse, mostrando que el sufrimiento de José no era un castigo, sino una preparación para un destino mucho mayor. Mientras José soportaba las pruebas de la esclavitud y la prisión, los hermanos en Canaán vivían bajo una sombra diferente. La de su propia culpa y el duelo inquebrantable de su padre. El secreto de su traición, como una enfermedad silenciosa, carcomía los lazos familiares, creando un ambiente de desconfianza y un silencio pesado que se extendía por la tienda de Jacob. Las cosechas eran escasas, los rebaños disminuían, y una sequía incipiente comenzaba a apretar sus gargantas. ¿Era esta escasez una mera coincidencia climática, o una manifestación sutil del juicio divino sobre una familia fracturada por el engaño? Los hermanos, ahora hombres envejecidos y endurecidos, se aferraban a sus rebaños con una desesperación creciente, sus vidas marcadas por una suerte adversa que parecía seguirles a todas partes. La verdad velada aquí no era un milagro, sino una ausencia de bendición, una desarmonía que reflejaba la falta de paz en sus corazones, una penitencia silenciosa por el crimen cometido. En la corte del faraón, un nuevo enigma se cernía sobre Egipto, dos sueños perturbadores que ningún sabio o mago podía descifrar. 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas, y 7 espigas llenas consumidas por 7 espigas marchitas. Una profecía de abundancia seguida de escasez. La angustia del faraón era palpable, su reino en vilo. Fue entonces cuando el copero, con la memoria rescatada de un rincón olvidado de su mente, recordó al joven hebreo en prisión, a José, el que había interpretado su propio sueño con una precisión escalofriante. Este no fue un mero recuerdo, fue una intervención divina. Un hilo invisible que conectaba la oscuridad de una celda con el esplendor de un trono. La verdad velada empezaba a tomar forma. La providencia no solo había preservado a José, sino que lo había posicionado estratégicamente, transformando su sufrimiento en la clave para la supervivencia de una nación, un plan que trascendía la comprensión humana. La aparición de José ante el faraón no fue la de un esclavo, sino la de un profeta revestido de una autoridad divina innegable. Con una calma que solo la fe verdadera puede otorgar, interpretó los sueños no como predicciones aisladas, sino como una advertencia y un plan de acción para todo Egipto. 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambruna devastadora. Pero la revelación más impactante fue su consejo para la gestión de la crisis: nombrar a un hombre sabio y prudente para administrar los recursos del reino. El faraón, asombrado por la sabiduría y el espíritu de Dios que habitaban en José, no dudó. ¿Hallaremos a otro como este?, exclamó, elevando a José a la posición de segundo al mando de todo Egipto. Este ascenso meteórico, de la prisión al palacio, fue un milagro extraño,
una manifestación innegable de la mano de Dios, un eslabón crucial en la cadena de acontecimientos que desvelaría la verdad oculta de su destino y el de su familia. Mientras José se convertía en el arquitecto de la salvación de Egipto, los años de abundancia pasaron sin que los hermanos en Canaán supieran nada de su hermano desaparecido. La distancia geográfica y el tiempo habían solidificado su secreto, convirtiéndolo en parte de su propia identidad, una herida que no sanaba. La prosperidad de Egipto era un rumor lejano, una noticia que apenas llegaba a sus oídos. Sin embargo, cuando la hambruna golpeó con una fuerza implacable, secando los campos y agotando los graneros, la realidad se impuso. El hambre, ese enemigo ancestral de los pueblos nómadas, comenzó a morder con dientes afilados. La verdad velada aquí era que el destino de su familia, y con ella el de la naciente nación de Israel, estaba ahora intrínsecamente ligado al hombre al que habían traicionado, a aquel que ellos creían muerto. La ironía del destino era cruel y perfecta, tejiendo una red invisible que los arrastraría inexorablemente hacia Egipto, y hacia la confrontación con su pasado. La noticia de que en Egipto había grano llegó a los oídos de Jacob, cuyo corazón aún sangraba por la pérdida de José. Con la desesperación de un padre que veía a su familia morir de hambre, ordenó a sus hijos que bajaran a Egipto a comprar alimento. Pero había una condición, una revelación silenciosa, de su trauma no resuelto. Benjamín, el único hijo que le quedaba de Raquel, no iría con ellos. El miedo de Jacob, a perder a su último vínculo con su amada esposa, era un testimonio elocuente de la herida, que la supuesta muerte de José, había dejado. Los hermanos partieron, un grupo de 10 hombres endurecidos por la vida, llevando consigo el peso de su secreto y la urgencia de su misión. Este viaje no era una simple expedición comercial, era una peregrinación hacia un encuentro predestinado, un camino trazado por la providencia divina, para desvelar la verdad que tanto habían intentado ocultar, acercándolos al clímax de su historia personal y colectiva. Al llegar a Egipto, la majestuosidad de la corte y la figura imponente del visir que supervisaba la venta de grano, debieron haberlos abrumado. Se postraron ante él como era la costumbre, sin reconocer, en el rostro de aquel poderoso funcionario a su propio hermano, José. La profecía de los sueños de José, aquella que habían despreciado, y que había sido el catalizador de su traición, se cumplía ahora ante sus ojos, aunque ellos eran ciegos a su significado. José por su parte los reconoció al instante. El tiempo no había borrado las facciones de sus hermanos, ni la amargura de su traición. En ese momento, una avalancha de emociones debió asaltar su corazón, el dolor del pasado, la soledad de su exilio, y la conciencia de la justicia divina. Esta escena, cargada de una tensión inmensa, era el inicio de la escalada del misterio, el primer paso hacia la confrontación con la verdad oculta que había modelado sus vidas. José, ahora en una posición de poder incomparable, decidió jugar un juego de intriga y prueba. Acusó a sus hermanos de ser espías, una estratagema para observar sus reacciones, y sondear la profundidad de su arrepentimiento. Los hermanos, consternados y temerosos por sus vidas, juraron su inocencia, mencionando a su padre y a su hermano menor Benjamín, para probar su historia. En sus palabras, José escuchó el eco del pasado, la confirmación de que Jacob aún vivía, y que Benjamín, el otro hijo de Raquel, estaba a salvo. La verdad velada, aquí no era solo la identidad de José, sino el estado de sus propios corazones. Habían cambiado, sentían culpa por el hermano que habían perdido. José los retuvo por 3 días, una prueba de su paciencia y su desesperación, tejiendo una red de engaño para desentrañar la verdad de sus almas, para ver si el tiempo había limado las aristas de su crueldad y la amargura de su envidia. Cuando José los liberó, exigió que uno de ellos permaneciera como rehén, mientras los demás regresaban con Benjamín para probar su relato. Simeón fue el elegido. En su desesperación y miedo, los hermanos se hablaron entre sí, creyendo que el visir no los entendía, y en su lengua nativa, la lengua de Canaán, confesaron: ciertamente somos culpables por causa de nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no lo escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta aflicción. Estas palabras, pronunciadas en la intimidad de su culpa, fueron una revelación impactante para José, quien, a pesar de su fachada, comprendió cada sílaba. Se apartó para llorar, conmovido por su arrepentimiento, una prueba de que el corazón humano, incluso después de años de endurecimiento, podía encontrar el camino de regreso a la empatía y la conciencia, desvelando una capa más profunda del misterio de la redención. El regreso a Canaán sin Simeón, y con la exigencia de llevar a Benjamín, sumió a Jacob en una nueva ola de desesperación. Me habéis privado de mis hijos.
clamó, lamentándose por José, y ahora por Simeón, y el terror de perder a Benjamín. La verdad velada de su dolor, era que la ausencia de José seguía siendo una herida abierta, y el favoritismo que le había mostrado en el pasado, era ahora una fuente de angustia multiplicada. Los hermanos, por su parte, guardaron silencio sobre la confesión que habían hecho en Egipto, incapaces de aliviar la carga de su padre con la verdad completa. La culpa los ataba, y el miedo a la ira de Jacob era más fuerte que el deseo de aliviar su sufrimiento. Esta situación, donde el secreto continuaba corroyendo la confianza, era una prueba de que el trauma generacional no se disipaba fácilmente, sino que se enraizaba más profundamente con cada nueva desgracia, perpetuando un ciclo de desdicha. Sin embargo, el hambre no cedía. La escasez de alimentos en Canaán se hizo insostenible, y Jacob, con el corazón encogido, finalmente accedió a enviar a Benjamín a Egipto, impulsado por la promesa de Judá de ser garante de su seguridad. Este acto de fe, o más bien de desesperación, fue otro hilo invisible en el tapiz del plan divino. Los hermanos regresaron a Egipto, esta vez con Benjamín, y con los regalos y el doble de dinero. La verdad velada aquí era que estaban caminando hacia la revelación final, hacia el cumplimiento de las profecías de José. La presencia de Benjamín, el otro hijo de Raquel, era crucial, ya que su seguridad era la última prueba que José necesitaba, para confirmar que sus hermanos habían cambiado, que la envidia ya no gobernaba sus corazones, y que la familia podía, por fin, ser restaurada en su totalidad, uniendo los fragmentos de un pasado fracturado. Al ver a Benjamín, el corazón de José se desbordó de emoción. Ordenó que se preparara un banquete para sus hermanos, un gesto de hospitalidad que contrastaba con las acusaciones anteriores. Durante la comida, José les sirvió porciones, y a Benjamín le dio una porción 5 veces mayor que a los demás. Una sutil prueba de favoritismo, observando si la envidia ancestral resurgiría. Los hermanos comieron y bebieron con él, pero la tensión subyacente era palpable. ¿Era este visir realmente tan benévolo? ¿O había un propósito oculto en su generosidad? La verdad velada, en esta escena, era la intención de José de manipular los eventos, para forzar una confrontación con el pasado, para ver si sus hermanos habían aprendido la lección de su traición, y si el resentimiento por el favoritismo, que una vez había llevado al pozo, había sido purgado de sus almas, preparando el escenario para una revelación inminente. Pero la prueba más astuta de José aún estaba por venir. Ordenó a sus siervos que pusieran su copa de plata, su copa de adivinación, en el saco de Benjamín, y que luego los persiguieran, y los acusaran de robo. Este engaño estratégico fue diseñado para recrear las circunstancias de su propia caída, forzando a sus hermanos a enfrentarse a la posibilidad de perder a Benjamín, de la misma manera que habían perdido a José. Cuando la copa fue descubierta en el saco de Benjamín, la desesperación de los hermanos fue total. Rasgaron sus vestiduras, un acto de luto y vergüenza, y regresaron a la ciudad para enfrentarse al visir. La verdad velada, aquí era la astucia de José, que usaba la manipulación para desenterrar la verdad más profunda de sus corazones, para ver si esta vez, ante la inminente pérdida de Benjamín, se solidarizarían con su hermano, o lo abandonarían como habían hecho con él. Judá, el mismo que había propuesto vender a José, se adelantó para suplicar por Benjamín. Su discurso fue una revelación conmovedora, de transformación y arrepentimiento. Relató la angustia de su padre Jacob, la pérdida de José, y cómo la vida de Jacob estaba atada a la de Benjamín. Ofreció su propia vida como sustituto, un sacrificio en lugar de su hermano. Ahora pues, te ruego que me permitas quedarme yo en lugar del joven como esclavo de mi señor, y que el joven suba con sus hermanos, imploró Judá. Esta fue la verdad velada más poderosa hasta el momento, la demostración de una lealtad inquebrantable, una empatía profunda y una voluntad de sacrificio que contrastaba drásticamente con la traición del pasado. El corazón de José, endurecido por años de sufrimiento y estrategia, no pudo contenerse más. La prueba había terminado. Sus hermanos habían cambiado. Con la voz quebrada por la emoción, José no pudo seguir conteniéndose. Ordenó que todos salieran de su presencia, dejando solo a sus hermanos. Y allí, en la intimidad de la sala, rompió en llanto, un llanto tan fuerte que se escuchó por todo el palacio. «Yo soy José», exclamó, «¿vive aún mi padre?». La revelación fue un terremoto emocional. Los hermanos quedaron paralizados, mudos de terror, incapaces de responder, abrumados por la magnitud de la verdad que se les revelaba. El hombre poderoso ante ellos, el visir de Egipto, era el hermano que habían creído muerto, el niño al que habían vendido como esclavo. Este fue el gran secreto desvelado, el clímax de una odisea de sufrimiento y providencia.
La verdad velada de su historia familiar, de los conflictos no resueltos y los pactos divinos malinterpretados, se manifestaba ahora en toda su impactante realidad, redefiniendo todo lo que creían saber. La vergüenza y el terror se apoderaron de los hermanos. ¿Cómo podrían enfrentar a José? ¿Qué castigo les depararía? Pero José, con una gracia que solo la providencia divina podía inspirar, les habló con palabras de consuelo y perdón. No os entristezcáis ni os enojéis con vosotros mismos por haberme vendido aquí, porque Dios me envió delante de vosotros para preservar vuestras vidas. Esta fue una revelación impactante de la soberanía divina, la verdad de que incluso la maldad humana puede ser utilizada por un propósito mayor. Los hermanos por fin pudieron ver más allá de su culpa, comprendiendo que su acto de traición, aunque pecaminoso, había sido parte de un plan maestro que no solo los salvaría a ellos, sino a toda su familia y eventualmente, a la nación de Israel. La verdad velada de la intervención divina, que había operado silenciosamente durante décadas, se manifestaba ahora en su plenitud redentora. El relato de José reveló cómo cada detalle, cada sufrimiento, cada injusticia que había padecido, no era un accidente del destino, sino un eslabón crucial en la cadena de la providencia. Su ascenso al poder, su sabiduría para interpretar los sueños del faraón, la administración de las cosechas, todo había sido orquestado por una mano invisible para un propósito supremo: salvar a su familia, y preservar la simiente de la nación elegida. La hambruna en Canaán, la desesperación de Jacob, el viaje de los hermanos a Egipto, incluso la copa de plata en el saco de Benjamín, cada evento se encajaba perfectamente en un plan divino que trascendía la comprensión humana. La verdad velada, que se había mantenido en las sombras de su historia familiar, era la revelación de un Dios que teje el destino con una precisión asombrosa, utilizando tanto la malicia humana como la fe inquebrantable para cumplir sus promesas, incluso a través del dolor más profundo. Los hermanos, ahora ante la magnitud de esta revelación, pudieron comprender el verdadero alcance de lo que había sido ocultado. No era solo la identidad de José, sino el significado profundo de su propia historia. La traición, el favoritismo, el dolor de Jacob, todo se transformaba bajo la luz de esta verdad. Ya no eran solo las víctimas o los perpetradores de un drama familiar, sino piezas en un tapiz divino más grande, un preludio a la formación de Israel. Este no fue un simple reconocimiento. Fue una realización impactante, de que la mano de Dios había estado trabajando en sus vidas incluso cuando no la entendían, transformando su culpa en un instrumento de salvación. La promesa a Abraham, Isaac y Jacob, lejos de ser una simple bendición, era un pacto forjado en el crisol de la adversidad, donde los secretos guardados en el corazón de una familia podían redefinir el curso de la historia. Si quieres descubrir más secretos bíblicos, suscríbete y únete a nosotros en la próxima revelación. Sin embargo, la verdad velada más profunda, el secreto que la tradición ha preferido mantener en las sombras, no reside solo en la traición de los hermanos o en el perdón de José, sino en la escalofriante revelación de que el plan divino, en su inescrutable sabiduría, no solo permitió el sufrimiento y la injusticia, sino que de alguna manera los utilizó como los cimientos mismos de la salvación de Israel. No fue un desvío que Dios corrigió, sino un camino tortuoso que Él trazó con una precisión aterradora, donde la malicia humana se convirtió en el instrumento involuntario de su propósito supremo. Esta es una verdad incómoda, casi prohibida, porque desafía nuestra comprensión de un Dios justo, y bueno, un Dios que no solo rescata del mal, sino que parece tejer el mal mismo en el tapiz de la redención. Podemos aceptar que la mano de la providencia puede operar incluso a través de los actos más oscuros de la humanidad, transformando el veneno de la envidia en el elixir de la vida para una nación entera. Aquí reside el verdadero enigma, el corazón palpitante de un misterio que nos obliga a cuestionar la naturaleza misma de la fe y el libre albedrío. Para los hermanos de José, esta revelación fue un golpe de doble filo. Si bien la confesión de su culpa en la intimidad de su lengua materna, y su posterior arrepentimiento ante Benjamín fueron catárticos, la comprensión de que su acto de traición había sido, de alguna manera, parte del plan divino, debió haber sido una carga abrumadora. No los eximía de su pecado, pero los posicionaba como peones en un juego cósmico de proporciones incomprensibles. La verdad velada aquí es el dilema existencial que debieron enfrentar. ¿Eran meros instrumentos de una voluntad superior, o la responsabilidad de sus actos seguía siendo enteramente suya? Esta paradoja, raramente explorada en las narrativas convencionales, añade una capa de complejidad al perdón de José. Pues implicaba no solo perdonar un acto humano, sino también reconciliarse con la idea de que su propio sufrimiento había sido en cierto modo preordenado. El impacto de esta verdad resuena aún hoy.
desafiando nuestra capacidad para discernir el lugar de la voluntad humana dentro del vasto designio de Dios. Jacob, el patriarca que había amado a José con una devoción ciega, también fue una pieza central en esta tragedia orquestada. Su favoritismo desmedido, enraizado en sus propias heridas generacionales, suplantador él mismo, engañado por Labán, y devastado por la pérdida de Raquel, creó el ambiente propicio para el resentimiento y la traición. La verdad velada es que Jacob, sin saberlo, perpetuó el ciclo de predilección y exclusión que él mismo había experimentado, sembrando las semillas de la discordia que llevarían a José al pozo. La tradición a menudo lo absuelve, centrándose en su dolor y su fe, pero ignora cómo sus propias acciones, impulsadas por un amor humano y un trauma no resuelto, contribuyeron directamente al sufrimiento de su hijo, y a la desintegración familiar. El impacto de este patrón generacional es inmenso, demostrando cómo las cicatrices del pasado se transmiten silenciosamente, moldeando destinos y desafiando la noción de que los líderes espirituales son inmunes a las imperfecciones humanas que tejen la trama de la historia. La reconciliación en Egipto, aunque conmovedora y transformadora, dejó tras de sí una verdad velada. Las cicatrices psicológicas y emocionales de décadas de culpa, miedo y dolor, no desaparecen simplemente con un abrazo. Los hermanos vivieron con el peso de su secreto durante más de 20 años, presenciando la inconsolable agonía de su padre y sintiendo el aguijón de la hambruna como una penitencia divina. José por su parte llevó las marcas de la esclavitud, la prisión y la separación, heridas que aunque sanadas por la gracia permanecen como parte de su historia. La narrativa bíblica a menudo se apresura al final feliz, pero la realidad humana nos susurra que tales traumas dejan ecos que resuenan por generaciones. ¿Se habló alguna vez abiertamente de la traición después del perdón? ¿O el silencio se convirtió en una nueva forma de ocultamiento, una manera de evitar reabrir heridas profundas? Esta ausencia de un proceso de sanación más explícito, es una de las verdades más incómodas, un recordatorio de que la fe no siempre borra el dolor, sino que lo transfigura en una compleja danza de resiliencia y memoria. Esta verdad velada de la soberanía divina, que entrelaza el bien y el mal en su propósito, es quizás la más difícil de aceptar. La teología a menudo lucha con la paradoja de un Dios omnipotente y bueno que permite, o incluso usa el sufrimiento y el pecado para sus fines. En la historia de José, esta paradoja se manifiesta con una crudeza impactante. Los hermanos asterisco hicieron el mal asterisco, pero Dios asterisco lo usó para el bien asterisco. La línea entre la responsabilidad humana y la predestinación divina se vuelve borrosa, desafiando nuestra confortable comprensión de la justicia retributiva. La gente, entonces como ahora, prefiere narrativas donde Dios interviene para asterisco prevenir asterisco el mal, no para asterisco reencauzarlo asterisco una vez cometido. Esta es una verdad prohibida, porque nos obliga a confrontar la complejidad del carácter divino y la naturaleza a menudo incomprensible de sus caminos, un aspecto que la tradición ha suavizado para hacer más accesible el mensaje de la fe, pero que en su crudeza original, nos ofrece una visión más profunda, y a veces, aterradora de la majestuosidad divina. El costo personal para José fue incalculable, una verdad velada por el brillo de su ascenso al poder. Más allá de la esclavitud física y el encarcelamiento, José sufrió el trauma del abandono, la soledad del exilio, y la pérdida de su familia durante décadas. Cada noche en la celda, cada día bajo el látigo, cada momento de incertidumbre, forjó su carácter, sí, pero también dejó cicatrices indelebles en su alma. La narrativa a menudo celebra su resiliencia y su capacidad de perdonar, pero rara vez se detiene en la profunda herida emocional que debió llevar consigo. Su perdón no fue una amnesia, sino un acto consciente de gracia que trascendía un dolor real y persistente. Este sufrimiento, aunque instrumental para el plan divino, fue profundamente humano, y subestimar su impacto es ignorar la verdadera magnitud del sacrificio personal que José hizo para convertirse en el salvador de su pueblo. La verdad es que la grandeza a menudo se forja en el crisol de un dolor inimaginable, un precio que pocos están dispuestos a pagar o incluso a reconocer. En el contexto cultural del Antiguo Oriente Próximo, la traición de los hermanos de José fue una mancha indeleble no solo en su honor personal, sino en el honor colectivo de su linaje. La vergüenza de haber vendido a un hermano, de haber engañado a su padre, era un peso que los acompañó cada día en Canaán. La verdad velada, aquí es que, incluso después de la reconciliación, esta vergüenza no se evaporó por completo. Se transformó en una sombra persistente, un recordatorio silencioso de su transgresión. En una sociedad, donde la reputación lo era todo, este acto no solo afectó su relación con Dios, sino también su capacidad de liderazgo moral y espiritual, dentro de sus propias familias, y en la comunidad.
La tradición a menudo se enfoca en el aspecto teológico del pecado y el perdón, pero ignora las profundas implicaciones sociológicas y psicológicas de la deshonra, un impacto que moldearía el carácter de las futuras tribus de Israel, y la forma en que enfrentarían sus propias pruebas y tentaciones. La forja de la nación de Israel, el pueblo elegido de Dios, se realizó sobre un cimiento de trauma familiar, pecado y redención, una verdad velada que a menudo se pasa por alto. La historia de Jacob y José no es solo un preludio, sino el arquetipo de la propia existencia de Israel. Una nación nacida de la lucha, la división, la prueba y la providencia divina. Las 12 tribus, que surgirían de estos hermanos, llevaron consigo la impronta de esta historia fundacional. Los conflictos internos de la familia de Jacob se replicarían en la historia de la nación, sus luchas por la unidad, sus caídas y sus restauraciones. Esta es la verdad prohibida, que la nación santa de Israel no nació de una pureza inmaculada, sino de un crisol de imperfecciones humanas, y una intervención divina que operaba a través de ellas. El impacto es que la identidad de Israel está intrínsecamente ligada a esta complejidad, un recordatorio de que incluso la bendición más grande puede emerger de las circunstancias más dolorosas y moralmente ambiguas. Benjamín, el más joven de los hermanos y el último hijo de Raquel, se convirtió en un símbolo silencioso y doloroso de la verdad velada del favoritismo de Jacob y del trauma familiar. Para Jacob, Benjamín no era solo un hijo, sino el último vestigio de su amada Raquel, el objeto de una protección casi obsesiva que reflejaba su miedo a una nueva pérdida. Para los hermanos, Benjamín era el recordatorio constante del favoritismo que había encendido su envidia hacia José. José, a su vez, lo usó como la prueba definitiva de su cambio. Benjamín, aunque inocente de la traición original, fue arrastrado al centro del drama, un peón en las pruebas de José, y el catalizador de la transformación de Judá. La tradición lo presenta a menudo como un personaje pasivo, pero la verdad es que Benjamín cargó con el peso de ser el hijo preferido de Jacob, en la ausencia de José, una carga que, aunque diferente, también era una cicatriz de la disfunción familiar, un eco del dolor que había precedido. La transformación de Judá, culminando en su valiente oferta de sacrificarse por Benjamín, es un punto de inflexión, pero su verdadera naturaleza es una verdad velada. ¿Fue un arrepentimiento puro y desinteresado, o una desesperación pragmática por salvar a su padre de la muerte y a su familia de la hambruna? La narrativa exalta su nobleza, y con razón, pero el contexto sugiere que la presión de la situación, la inminente pérdida de Benjamín, y la agonía de Jacob, actuaron como catalizadores poderosos. La verdad prohibida aquí es que, a menudo, la redención humana no surge de un momento de iluminación espiritual prístina, sino de una compleja mezcla de culpa, necesidad y un lento proceso de maduración forzado por las circunstancias. El impacto de esta ambigüedad es profundo. Nos enseña que el cambio genuino puede emerger de la adversidad más cruda, y que la intervención divina a menudo trabaja a través de la complejidad de nuestras motivaciones humanas, no a pesar de ellas. El viaje de fe de Jacob es otra verdad velada que la tradición ha dulcificado. Su fe no fue un camino recto y fácil, sino una odisea marcada por la angustia, la pérdida y la desesperación. Durante décadas, Jacob creyó que José estaba muerto, sumido en un luto inconsolable. Su grito de desesperación, «¿Me habéis privado de mis hijos?», revela la profundidad de su sufrimiento. Su fe fue probada hasta el límite, no con milagros evidentes, sino con la aparente ausencia de Dios, y el dolor persistente. Esta es una verdad incómoda, porque nos muestra que la fe inquebrantable no significa ausencia de duda o agonía, sino la capacidad de aferrarse a una promesa incluso en la oscuridad más profunda, cuando Dios parece silencioso o distante. El impacto de esta visión más cruda de la fe, es que valida la experiencia humana del sufrimiento y la duda, recordándonos que la fe, no es la ausencia de miedo, sino la valentía de seguir adelante a pesar de él, una lección poderosa para aquellos que luchan en sus propias vidas. La verdad velada de la aparente ausencia o silencio de Dios durante el largo sufrimiento de José, y la agonía de Jacob, es uno de los aspectos más desafiantes de esta historia. Para los ojos humanos, Dios parecía inactivo, permitiendo la esclavitud, la prisión y el prolongado duelo. Sin embargo, en retrospectiva, se revela que esta ausencia era parte integral del plan divino, un periodo de preparación y maduración tanto para José como para sus hermanos. La tradición a menudo subraya la intervención directa de Dios, pero aquí, la providencia operó en las sombras, tejiendo eventos mundanos y acciones humanas en un tapiz mayor. Esta es una verdad prohibida, porque confronta nuestra expectativa de que Dios siempre intervendrá de manera visible y oportuna.
El impacto es que nos obliga a considerar que el silencio de Dios no es una ausencia de su presencia, sino a veces una forma de su obra, un camino inescrutable que moldea el carácter y prepara el escenario para revelaciones futuras, desafiando nuestra paciencia y nuestra comprensión de su tiempo. El propio nombre de Jacob, Israel, el que lucha con Dios, encapsula una verdad velada sobre la identidad de la nación. No es solo un nombre de bendición, sino un recordatorio constante de la lucha, la tensión y la confrontación. La familia de Jacob, y posteriormente la nación de Israel, nació de la lucha de Jacob con Esaú, su lucha con el ángel, la lucha interna de los hermanos contra la envidia, y la lucha de José contra la adversidad. Esta es la verdad prohibida, que la tradición a menudo suaviza, que la bendición de Dios no elimina la lucha, sino que a menudo se forja en medio de ella. El impacto es que la identidad de Israel no es la de un pueblo perfecto y sin mancha, sino la de un pueblo que, a pesar de sus imperfecciones y sus conflictos internos, persiste en su relación con Dios, un testimonio de la gracia divina que opera a través de la fragilidad humana. Este legado de lucha es una parte inalienable de su herencia, un recordatorio constante de su origen y de su propósito. La incomodidad de la elección divina es otra verdad velada que resuena en esta saga. La elección de Jacob sobre Esaú, y posteriormente el favoritismo de Jacob hacia José, el hijo de Raquel, a expensas de los demás, creó divisiones y resentimiento que fueron el catalizador de la tragedia. La tradición a menudo justifica la elección divina como parte de un plan soberano, pero rara vez explora el dolor y la exclusión que esta elección puede generar en el ámbito humano. Esta es una verdad prohibida porque nos obliga a confrontar la idea de que la voluntad de Dios, aunque justa y buena en su propósito final, puede tener consecuencias dolorosas e incomprensibles para aquellos que no son elegidos de la misma manera, o para aquellos que se sienten desplazados por el favor divino. El impacto es que nos fuerza a reconsiderar el delicado equilibrio entre la soberanía de Dios y la experiencia humana del sufrimiento, recordándonos que los caminos divinos son a menudo misteriosos, y no siempre se ajustan a nuestra lógica de equidad. Finalmente, la verdad velada más profunda yace en la ambigüedad de la justicia divina tal como se manifiesta en esta historia. ¿Fueron los hermanos castigados por su pecado? ¿O su sufrimiento prolongado, su culpa y su desesperación, fueron parte de un proceso redentor orquestado por Dios para moldear sus corazones y prepararlos para el perdón? La narrativa no ofrece una respuesta simple, y en esa complejidad reside la verdad prohibida, que la justicia de Dios no siempre se adhiere a nuestras nociones humanas de retribución directa. A veces, la justicia divina opera a través de la misericordia, la transformación y el sufrimiento autoinfligido que conduce al arrepentimiento. El impacto es que nos obliga a cuestionar nuestras propias ideas preconcebidas sobre el castigo y el perdón, y a contemplar una justicia divina que es mucho más vasta y compleja de lo que podemos comprender. Una que busca no solo la expiación, sino la restauración profunda del alma y la reconciliación de la familia humana. Así, la saga de Jacob y José se erige no solo como un relato de fe y perdón, sino como un espejo que refleja las verdades veladas de nuestra propia existencia, los traumas generacionales que heredamos, las cicatrices invisibles que el pecado deja, y la inescrutable mano de la providencia que teje el destino humano con hilos de luz y sombra. Nos obliga a confrontar la complejidad de la voluntad divina, que puede usar la malicia para el bien, y la capacidad de la humanidad para la traición y la redención. ¿Podemos verdaderamente aceptar que el camino hacia la bendición a menudo se pavimenta con las piedras de la injusticia y el dolor humano, o preferimos seguir ocultando estas verdades veladas en nuestros propios relatos de fe, negándonos la oportunidad de una comprensión más profunda y transformadora? Si quieres descubrir más secretos bíblicos, suscríbete y únete a nosotros en la próxima revelación. La revelación del gran secreto, la impactante verdad de que José no solo estaba vivo, sino que era el poderoso visir de Egipto, y que su sufrimiento había sido orquestado por una providencia divina para la salvación de su propia familia, transformó irreversiblemente el legado y la fe de Jacob y sus hijos. Para Jacob, el patriarca que había vivido en un luto inconsolable durante décadas, esta verdad velada desmanteló su visión del sufrimiento como un castigo ciego, y lo obligó a confrontar una fe mucho más compleja, donde Dios operaba incluso a través de la malicia humana. Su dolor se transfiguró en una asombrosa gratitud, y su favoritismo, antes fuente de tragedia, se convirtió en el catalizador involuntario de una redención mayor. Los hermanos, por su parte, cargaron con el peso de su culpa durante años. La revelación no los eximió de su pecado, pero les ofreció una nueva lente a través de la cual ver sus propias vidas. Comprendieron que su acto de traición, aunque abominable,
había sido reencauzado por una mano invisible para un bien superior, forjando en ellos una humildad y un arrepentimiento que redefinirían su identidad como fundadores de las tribus de Israel, un legado de lucha, pecado y redención inquebrantable. En cuanto a José, el hombre que había ascendido de esclavo a Salvador, la verdad velada de la intervención divina redefinió su propio camino de fe y su legado. Su capacidad de perdonar, ya de por sí extraordinaria, se magnificó al comprender que su sufrimiento personal no era un mero accidente o una cadena de injusticias, sino una preparación meticulosa para un propósito trascendente. Las cicatrices de la esclavitud y la prisión permanecieron, pero se convirtieron en testimonios silenciosos de cómo la gracia divina puede transformar el dolor más profundo en una fuente de sabiduría y autoridad. Su legado ya no era solo el de un soñador y un intérprete de sueños, sino el de un instrumento consciente de la providencia, un puente entre el sufrimiento humano y el designio divino. La historia de José se elevó a una parábola viviente sobre cómo la fe inquebrantable, incluso en la oscuridad más densa, puede desvelar un plan mayor, un plan que honra el libre albedrío humano mientras teje sus hilos en el tapiz inmenso de la voluntad de Dios, otorgándole una perspectiva única y una madurez espiritual que trascendió cualquier vicisitud terrenal. Para los creyentes de hoy, la saga de Jacob y José con sus verdades veladas desenterradas ofrece un significado simbólico profundo y, a veces, desafiante. Nos enseña que la soberanía de Dios no siempre se manifiesta en intervenciones directas y milagros evidentes, sino que a menudo opera en las sombras, tejiendo nuestros errores, nuestros sufrimientos y las injusticias de otros en un diseño más grande. Esta narrativa es un poderoso recordatorio de que el trauma generacional y las imperfecciones humanas no son barreras insuperables para el propósito divino, sino que pueden ser, paradójicamente, los crisoles donde se forjan la fe y el carácter. Nos insta a mirar más allá de la superficie de nuestras propias adversidades, a buscar la mano invisible de Dios incluso en los momentos de aparente ausencia, y a confiar en que, al final, todas las cosas cooperan para bien para aquellos que lo aman. Es una invitación a una fe más madura, que no teme confrontar la complejidad de la vida y la inescrutable sabiduría del Creador. Además, esta historia resuena con la eterna búsqueda humana de perdón y reconciliación. La transformación de los hermanos, forzada por la adversidad y culminando en la oferta de Judá de sacrificarse por Benjamín, es un testimonio del poder del arrepentimiento genuino y la capacidad humana para cambiar. La gracia de José, que perdonó a sus hermanos no por ignorancia, sino por una profunda comprensión del plan divino, ofrece un modelo de perdón que trasciende la simple amnesia. Simboliza la posibilidad de sanar las heridas más profundas, de reconstruir familias y comunidades fracturadas, y de encontrar un propósito en el dolor. Para los creyentes, esto subraya la idea de que la redención no es un acto mágico sino un proceso doloroso y transformador que exige humildad, empatía y una disposición a enfrentar el pasado. Nos recuerda que, al igual que José, somos llamados a ser agentes de sanación y restauración, incluso cuando el camino ha sido pavimentado con traición y sufrimiento. En última instancia, la historia de Jacob y José, despojada de sus velos, nos confronta con una reflexión moral profunda sobre la naturaleza del bien y el mal, la justicia y la misericordia, y la intrincada danza entre el libre albedrío humano y la providencia divina. Nos obliga a cuestionar nuestras cómodas nociones de cómo debería operar Dios, y a aceptar que sus caminos a menudo superan nuestra comprensión más limitada. Nos enseña que la grandeza no siempre nace de la perfección, sino de la resiliencia en la adversidad, y la capacidad de encontrar la mano de Dios incluso en los actos más oscuros de la humanidad. Es un llamado a la introspección, a reconocer nuestras propias verdades veladas, nuestros traumas y nuestros favoritismos, y a confiar en que un propósito mayor puede surgir incluso de nuestras mayores debilidades. Estamos dispuestos a aceptar esta complejidad, a mirar más allá de la narrativa superficial, y abrazar la verdad incómoda pero profundamente redentora de que Dios puede usar todo para forjar nuestro destino y el de la humanidad. Si quieres descubrir más secretos bíblicos, suscríbete y únete a nosotros en la próxima revelación.